kutimpi humnakampi arun asiñani, askurukipanaya hilata kullakanaka, tata mamanaka, kurhamatiptasa, walikisiptati. Estamos ya en un nuevo video aquí en tu canal Munatas de Novia. Hoy haremos un rico desayuno con quinoa y manzana, así es, y también estaremos haciendo unos ricos panes. Quiero decirles que hoy no está mi mamá, tuvo que viajar. Estoy aprovechando el momento para recordar cómo se prepara y de esta manera poner en práctica, a ver cómo me queda a mí este rico desayuno y así pues poderlo preparar para mi mamá, ¿ok? Vamos a ver cómo nos queda, cómo lo preparamos, qué fallas tenemos, porque si no lo pones en práctica lo que aprendes, pues no está bien. Siempre debemos poner en práctica para así aprender, saber en qué debes mejorar, qué hacer y todo eso. Simplemente decirte suscríbete, activa la campanita de notificaciones y acompáñame. Athamata Kalyantañani, Tarañani, acá desayuno, Luriri, ¿no? También quiero decirles que vean qué bonito está todo verde. Amigos, vean, ya hemos encendido el fuego, apenas prendió porque esta mañana estuvo lloviendo, entonces está pues un poco mojado la leña. Como ya les había mencionado, la quinoa es un alimento muy bueno, que tiene muchos beneficios, muchos nutrientes. Y bueno, es por eso que estamos preparando este rico desayuno para todos ustedes y que ustedes lo preparen en casa. A ver, vamos a mostrarles los ingredientes. Que suenen los tambores. Unanacampis lurañani. Vamos a utilizar quinoa, media taza de quinoa, también manzana, 2 a 4 manzanas y si es posible pueden usar 6 manzanas. Está bien, la cáscara y la manzana nos sirve. Azúcar y también limón. Canela y clavos de olor. Ahora, para preparar nuestros ricos panes o palillos deliciosos utilizaremos azúcar, polvo para hornear, una taza de harina, tan solo una taza de harina es suficiente, ¿no? Ahora si son más pues van a aumentar la cantidad. También utilizaremos un huevo y un poquito de agua y aceite. ¿Está bien? Ya está hirviendo el agua, vamos a poner la canela, ¿okay? La canela y el clavo de olor. Ponemos la canela y el clavo de olor, como les decía, y vamos a dejar que vaya hirviendo el agua. Y también ahí mismo vamos a poner las cáscaras de manzana, ¿ok? Las manzanas. Cáscaras de las manzanas. Tan solo pusimos las cáscaras de manzana, pusimos el clavo de olor, las canelas y las cáscaras de manzana. Esos van a ir cociendo, vean. Van a ir cociendo y el agua va a estar hirviendo. Hasta mientras vamos a ir a lavar la quinoa. Como les decía, vamos a lavar la quinoa. Aquí ya tenemos, ¿no? Y aquí también tenemos nuestra agüita. A ver, ponemos. Debemos lavar con bastante agua. Aunque esto también ya está lavado, ¿no? Ya está lavado. Pero bueno, vamos a lavarlo para mostrarles a ustedes también cómo hay que lavar, ¿no? Y flotamos. Sí, vamos flotando con las dos manos. Vamos a limpiarlo en varias aguas, cambiando. Listo, amigos, ya está. Ahora vamos a sacarlo a nuestro envase para ponerlo a la olla. Sí, vamos a sacarlo todo. Entonces el agua ya va hirviendo y la cáscara de manzana ya va cociendo. Vamos a preparar la masa. ¿No? Aquí ya tenemos la quinoa, entonces esto lo vamos a dejar aquí. Y mientras vamos a preparar la masa para nuestros ricos panes y palillos deliciosos, ¿no? Vamos a grabar a ver de más cerca. Ahí ya está nuestro envase
Y lo que vamos a hacer es pues romper el huevito que tenemos acá. A ver, lo rompemos. Oh my, ¿no? Y pues lo vamos a poner todo. Lo ponemos todo en nuestro envase. Ya. Ahora vamos a poner una cucharada y una media cucharada más de azúcar, ¿no? 1,5 cucharadas de azúcar. Pasamos a mezclarlo todo, vamos a batirlo muy bien, el huevo y el azúcar, ¿no? Después de haber batido muy bien, vamos a poner aceite. Ok, ponemos aceite, 3 cucharadas de aceite. Aquí vamos poniendo 1, 2 y también 3, ¿no? 3 cucharadas de aceite. Listo, ya tenemos ahí el huevo, azúcar y aceite. Ahora también lo vamos a batir un poquito. Aquí el polvo, 1 cucharadita, ¿ok? 1 cucharadita. Amigos, después de haber batido vamos a echar toda la harina. ¿No? Aquí está. Ya lo pueden ver. Y estamos empezando a batir. Vamos a empezar a batir. Mezclamos todo muy bien. Esto es solamente 1 taza de harina, ¿ya? Entonces vamos a mezclar muy bien, hay que mezclarlo y luego vamos a usar agua, un poquito de agua. Ahora vamos a echar solo un poquito. A ver, como 1 cucharada, 2 cucharaditas, ¿ya? Luego si nos falta pues aumentamos, es agua tibia. Agua tibia. Empezamos a batir o a mezclar muy bien. Nuestras manos ya están limpias, así que vamos a usar las manos para empezar a mezclar. Dejamos de lado la cuchara y empezamos a mezclar. Como pueden ver nos falta un poco de agua, así que vamos a traer un poquito más de agua. Ya pusimos 1 cucharada, 2 cucharadas más bien, 2 cucharadas de agua. Y también se darán cuenta que es distinto la masa, ya que tiene aceite. Vamos a seguir mezclando y ya va a estar listo, ¿no? Vamos a mandar saludos hasta mientras. Saludamos a Margarita Choque de parte de Jimena Palacios. También a César Quispe Jiménez, nos dice que es nuestro fans desde Tacna, Perú. Gracias por los comentarios. A ver qué saludos más tenemos. ¿Qué saludos más? Saludamos a Rogelio Yaja desde Tacna, Perú también, familia Yaja Bernabé. Saludos a la familia Yaja Bernabé. Ahora sí, sacamos todas las cáscaras, ¿está bien? Solamente las cáscaras. Y ahora ponemos pues la quinoa que ya está lavada. Ya está lavada. Amigos, ya estamos poniendo la quinoa. Ponemos media taza. Si ustedes desean un poco menos, también lo pueden poner, ¿no? Ya que así también no va a salir tan espeso. Ahora sí, dejamos cociendo la quinoa. Ya estamos aquí, amigos, con nuestra masita, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con la masita? Debemos aplanarlo muy bien. Agarramos un pedazo y aplanamos muy, pero muy bien. Por todo lado. Deben aplanarlo bien. No tienen que estar todos igualitos por todas las partes. Y aquí ya tenemos uno. Vamos a ponerlo. Vamos a ver cuánto nos sale de 1 taza. Ahora, si ustedes tienen esa cosa que es así, ¿no? Esta que está en pantalla, ¿no? Entonces ustedes lo pueden aplanar. Así lo harían más fácil en sí. Yo no tengo. Lo más plano que puedan, por favor, lo más planito que puedan. Hasta mientras vamos a estar ya calentando el aceite porque debe estar muy, pero muy caliente. Tiene que estar ya saliendo el humo y en ese momento va a estar listo el aceite, ¿no? También la quinoa ya va cociendo ahí. Así que vamos a seguir estirando las masas. También estamos haciendo ya los palillos deliciosos.
ahorita les voy a enseñar cómo hacerlo. Esto lo aprendí cuando estaba trabajando, entonces ahora lo vamos a poner en práctica, ¿no? Yo ya lo había hecho, pero nunca lo hice solita, no siempre con la ayuda de otras personas, pero ahora ya estamos poniendo en práctica para prepararlo para mi mamá en otra ocasión. Me parece que me va saliendo bien, ¿no? Si ustedes no tienen el rodillo, aplasten con una cuchara, así, delgadito. Tiene que estar todo delgado, delgado. Y también así les va a salir más palitos deliciosos, ¿o no? O palillos deliciosos. Ya, ahora agarramos un cuchillo. El cuchillo y lo vamos a partir. Partimos en rodajitas, podríamos decirlo en rodajitas, ¿no? Así. Y que estén pues todos igualitos. Y van a ver cuántos salen. Y aquí tenemos ya, ¿no? Ya está 1, 2 y ya tenemos más. Y estos ya van a ir directo al sartén, ¿no? Para freírlos. Y así de esta manera vamos a continuar con todos y cada uno de nuestra masa, ¿no? Hasta terminarlo. De este lado, otra ollita, y vamos a poner pues ya los palillos, ¿ok? Ponemos. El aceite tiene que estar caliente, caliente. ¿Ya? Vamos a dar la vueltita. Y estas pues ya están, amigos. Y como les decía, tiene que estar en aceite caliente, ¿no? Si no es en aceite caliente va a tardar demasiado y ya no va a ser tan crujientes. Así que háganlo en el aceite caliente. ¿Está bien? Sí. Ya, ahora sí. Ponemos los panes. Creo que solo entran 2. Es momento de freír los panes, pero obviamente es lo mismo, ¿no? Solamente que los panes pues son un poco más gruesos. Pero a mi parecer los palillos deliciosos pues son más ricos. También. Y terminamos ya de freír, ya son los últimos y de esta manera también lo pueden hacer ustedes. Como pueden ver, aquí ya tenemos picadas las manzanas, ¿sí? Vamos a poner un poquito. El azúcar es al gusto, no al gusto de las personas. Y vamos a dejar que vaya hirviendo y luego ya va a estar todo listo. Entonces aquí también estamos ya preparando el almuerzo, bueno, el fiambre en sí, como se lo dice aquí, ¿no? La mirinta. Como pueden ver, ya va hirviendo. Está caliente, muy caliente. El desayuno de quinoa con manzana ya está listo. Bueno, ahora sí vamos a servir para probar también cómo nos ha quedado. Servimos. Quiero comentarles que hoy también ya vamos a subir el nuevo video en nuestro nuevo canal, así que ve a verlo. Nos encuentras como tu Cuyaquita Jimena. Ya llegamos, bueno, ya hemos servido y ahora es momento de probarlo, cómo nos ha quedado. Sí, vamos a empezar probando. A mí me encantan estos palillos deliciosos. Se llaman deliciosos y son deliciosos. Miren. A ver, vamos a probar. Me encanta. Ya saben cómo tienen que prepararlo, amigos. Vamos a probar los panes. Hay otros que lo preparan con leche, ¿verdad? También hay otros que le ponen limón. A ver, vamos a ver cómo queda con limón. Para las personas que les gusta con limón, pues ponen con limón a su taza. Ya vamos a probar cómo es con limón. Creo que me gusta sin limón. La pegué. Mi vaso, otro vaso. Me gusta sin limón, amigos.
un ratito comentarles que si les gusta lo que hacemos, compartan nuestros videos. Es desayunado a las 5 de la mañana. Otro desayuno más, ¿ves? Y ya está, la merienda también ya está, ¿no? El fiambre. Quiero decirles que hoy ya subimos el primer video del nuevo canal, Tucuyaquita Jimena, ¿no? Así que puedes ir a verlo. La Tacuyaquita Naca, ¿no? Si ustedes quieren aprender el idioma aymara, pueden visitar nuestro canal nuestro canal Tucuyaquita Jimena. Te voy a dejar el enlace en el primer comentario y también pues en la descripción del video, aquí abajo. Ahí está, puedes pasar y suscribirte. Hoy estaremos subiendo el primer video, ¿no? La presentación y todo eso. Hoy lo subiremos, así que ve a verlo. Suscríbete y comparte también, por favor. Muchas gracias, espero les haya gustado este rico desayuno. Lo preparen en casa y también yo lo voy a preparar para mi mamá. ¿Cuándo? Uno de estos días lo voy a preparar. No, a mí me encantó. Ya sé cómo hacerlo y nos quedó riquísimo. Nayampi, Yacaurcama, Hilata, Cuyacanaka.